Después de que mi hijastra se graduó de la escuela secundaria, vino a mí pidiéndome una recompensa. Acepté con mucho gusto, hasta que escuché lo que quería. Ella me pidió que me hiciera un aborto. Solo eres una madrastra, dijo con veneno en la voz. Ni siquiera te di mi permiso para tener un bebé. ¿Qué? ¿Planeas usar esa cosa en tu vientre para pelear conmigo por la herencia? Yo estaba completamente furioso, pero ella no había terminado. Comenzó a verter aceite sobre los azulejos del baño y a esparcir frijoles secos por las escaleras. Luego descubrí que se había unido a un grupo en línea llamado Kid Free Thriving. Los mensajes que encontré en ese chat fueron más que impactantes. Esta chica, que siempre se comportaba tan educada y dulce con los adultos, me llamaba cazafortunas en el grupo. Afirmaba que solo me había casado con su padre por dinero. Peor aún, se jactó de que si perdía al bebé y nunca podía tener otro, ella tendría control completo sobre mí. Ese fue el momento en que empecé a recopilar pruebas. Cuando intervino la policía, finalmente entró en pánico. Michelle, ya tomé una decisión sobre mi premio de graduación. Sophie tiró de su camisa, su rostro brillaba con esa sonrisa familiar y confiada mientras me miraba directamente. Le devolví la sonrisa, y una calidez me inundó el pecho. Después de todo, había pasado años ayudándola a criar. Era segura de sí misma, brillante y educada, siempre decían que había nacido para brillar. Quiero que te hagas un aborto. Me congelé, no estaba segura de haberla escuchado correctamente. Dije que mi recompensa es que interrumpas el embarazo. Sophie estaba parada frente a mí, la dulce sonrisa en su rostro se torció en algo cruel y burlón. Mi visión se nubló por un segundo mientras sus palabras caían en mí. Me quedé atónito, y finalmente logré susurrar. ¿Qué acabas de decir? Puso los ojos en blanco y su expresión se tornó fríamente despectiva. La máscara que también lucía se había desvanecido. ¿Estás sorda? Me prometiste que me concederías el deseo en cuanto entrara a la universidad. ¿Y no acabas de decir que estás embarazada? Bueno, mi deseo es que te deshagas de ese bebé. Lo dijo tan casualmente, como si me estuviera pidiendo que tirara un pedazo de basura, no que acabara con una vida. Mi sonrisa se desvaneció. La miré con una seriedad que rara vez usaba. Sophie, entiendo que quizá no quieras un hermano, pero este bebé ya está en camino. No voy a interrumpir el embarazo. Ella es mi hija. Y tú también lo eres. Prometo que las amaré a ambas. Pero antes de que pudiera terminar, su voz cortó la mía como un látigo. No necesito tu amor. Solo eres una criada glorificada que trajeron para ayudar en la casa. No te engañes pensando que eres mi mamá. Te lo digo ahora, ese bebé no se queda. No me importa lo que quieras. ¿Crees que tú, madrastra, tienes derecho a gestar un segundo hijo sin mi permiso? ¿De verdad te crees digna de darle otro hijo a mi padre? Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. Mi cuerpo se puso rígido y tuve que agarrarme a una silla para no desplomarme. Sophie, ¿cómo puedes decir algo así? Ella se burló. Oh, deja ya de hacerte la madre. No engañas a nadie. Te quedaste embarazada solo para competir conmigo por el dinero de la familia, ¿no? Incluso me enviaste a una escuela al otro lado del estado solo para estar a solas con mi papá. Eres un calculador de pies a cabeza. ¿Sabes qué? La herencia de mi padre es mía. No es para ti. Y definitivamente no es para esa cosa que tienes en el estómago. Sus acusaciones eran tan escandalosas que ni siquiera pude hablar por un momento. Luego, lentamente, me obligué a respirar, clavándome las uñas en la palma de la mano para mantener la calma. Mi voz salió baja y acerada. ¿Crees que voy a tener un bebé para robarte la herencia? ¿Te das cuenta de que tu padre no gana ni la mitad de lo que yo? Vives como vives porque he puesto todo lo que tenía en ti, no solo en él. ¿Cómo crees que conseguiste esas clases de piano de élite que cuestan $16,000 por semestre cuando tu padre solo gana $8,000 al mes? Su sonrisa triunfante vaciló, pero rápidamente la cubrió con una burla. Solo eres una mujer cualquiera. ¿Quién sabe qué hiciste para ganar ese dinero?
Y ahora que estás casada con mi padre, tu dinero es suyo, lo que lo convierte en mío. Es curioso cómo ahora quieres mantenerlo todo separado. Inhalé con fuerza y me escocían los ojos. Recordé el año en que me casé con esta familia. Sophie tenía solo 13 años, era flacucha y silenciosa como un susurro. Su madre biológica se había ido, la había engañado y desaparecido, sin siquiera molestarse en llamar. John se divorció de ella poco después. Fui yo quien intervino. Pagué sus tratamientos, le encontré un terapeuta y la ayudé a reconstruirse desde las ruinas. Convertí a aquella niñita tímida y ansiosa en la joven segura y encantadora que está parada frente a mí. Y ahora esa misma chica me estaba derribando, usando a mi hijo no nacido como arma. Mi mirada se volvió fría. Ella se estremeció, retrocedió un paso, pero aún así intentó mantenerse firme. ¿Y qué va a ser?, preguntó. ¿Te haces el aborto o no? Porque si no, te juro que nunca te lo perdonaré. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de mis labios. Tomé mi bolso de la mesa y caminé hacia la puerta. Ni hablar, dije en voz baja. Eso es algo a lo que nunca accederé. Te sugiero que te tomes un tiempo para tranquilizarte. Y para que conste, Sophie, soy tu madrastra. Legalmente, no te debo nada. Tu estilo de vida, tu comodidad, depende completamente de mí. Es hora de que te preguntes qué tipo de actitud debes tener hacia alguien así. Era la primera vez que le hablaba así, frío, distante y firme. Su rostro palideció como un fantasma. Me miró en silencio, atónita, sin palabras. Me di la vuelta y salí de la casa. De regreso a mi departamento, me dejé caer en la cama y rompí a llorar. 5 años amándola como si fuera mía. 5 años entregándola por completo. Y ahora me di cuenta de que por mucho amor que pusiera, no podía comprar la verdad. No podía comprar lealtad. No pudo detener la traición. Respiré profundamente y dejé que la tristeza me invadiera. El teléfono sonó de repente. Miré el identificador de llamadas, respiré hondo y me obligué a sonar tranquilo antes de contestar. Hola, cariño. La voz de John sonó baja y con un tono extraño, algo que no pude identificar. Emily, ¿cuándo vuelves a casa? El niño y yo te esperamos para comer. Su tono me hizo fruncir el ceño. Algo no encajaba. ¿Era solo mi imaginación o? Cuando me casé con él, era joven y me atraía su serenidad y tranquilidad. No era ostentoso, pero sí confiable y con los pies en la tierra. Esa estabilidad me hacía sentir segura. Y, para su crédito, John siempre me había tratado bien. Durante años, rara vez discutimos. Pero hoy, ¿qué había cambiado? ¿Le había contado algo Sophie? ¿Estaba empezando a pensar que todo este lío era culpa mía? Apreté mis labios, murmuré una respuesta suave, luego fui a lavarme la cara y ponerme un ligero toque de maquillaje antes de volver a casa. Antes de entrar, me miré en el espejo para asegurarme de que no pareciera que había estado llorando. Solo entonces abrí la puerta. Sophie corrió hacia mí en el momento en que entré y me abrazó. Pero percibí un olor extraño en ella, algo raro, tenue, pero familiar. Alcohol. Solo un ligero tufo, pero suficiente para que alguien como yo, con un olfato sensible, lo notara. Me aparté suavemente de su abrazo, ignorando la sensación incómoda que crecía en mi estómago. Ella se aferró a mí como siempre, su voz suave y quebrada, la imagen perfecta de un niño herido. Michelle, lo siento mucho, gimió. Tuve una pelea con mi novio hoy. No estaba bien y dije cosas que no debía, ¿me perdonas? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras tomaba mi mano y las palabras salieron como una confesión. Solo tengo miedo. Tengo miedo de que, cuando tengas tu propio bebé, ya no me quieras. Papá siempre está trabajando. Nunca está. Mi novio me fue infiel. Eres la única que tengo, Michelle. No quise hacerte daño. Solo entré en pánico. Pensé que si tenías al bebé, ya no sería nada para ti. Lo siento mucho. Luego cayó de rodillas como si estuviera a punto de suplicar.
Parecía tan lastimosa que una parte de mí se ablandó. Pero lo que había dicho antes, aún me dolía como veneno. Le di una sonrisa amable, la ayudé a levantarse y le hablé con una voz calmada y tranquilizadora. No pasa nada. Lo entiendo, no te sientes amada. Pero, escúchame. Aunque tenga un bebé, no dejaré de amarte. Sophie inmediatamente estalló en lágrimas, enterrando su cara en mi pecho, sollozando más fuerte que antes. John se acercó un momento después, sonriendo mientras nos guiaba a la mesa. Era evidente que quería aclarar las cosas. Incluso había preparado la cena él mismo. Emily, no seas tan dura con Sophie. Su madre la dejó muy mal. Tiene algunas cicatrices emocionales, eso es todo. Ver que se llevan bien de nuevo me tranquiliza. Me asustaste hoy, ¿sabes? Cuando Sophie me dijo que se habían peleado, corrí a casa. Me salté una reunión y todo. Mordí la punta de mis palillos y entrecerré ligeramente los ojos. Espera. ¿Sophie le dijo que nos peleamos? ¿Y por eso dejó el trabajo? ¿Y qué tenía eso que ver conmigo exactamente? Notó mi silencio y su expresión cambió, solo por un segundo, como si le molestara que no respondiera. Pero se contuvo. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Vivíamos en un espacioso dúplex de 2 plantas. Lo había comprado directamente, pensando en jubilarme aquí algún día. Después de casarme con John, decidí dejar que se mudara. Trabajábamos para la misma empresa. Tenía sentido. Mi dormitorio principal original estaba abajo, pero esta noche, alegando que no me sentía bien, le dije a John que dormiría arriba, en la habitación de invitados, el piso de Sophie. Después de una larga ducha, estaba a punto de vestirme cuando de repente sentí que mi pie se resbalaba de debajo de mí. Instintivamente extendí la mano para atrapar algo, pero el perchero que siempre había estado junto a la puerta, había desaparecido. Apenas evité caerme, agarrándome justo a tiempo. Fue entonces cuando lo noté, el brillo resbaladizo del suelo. Una extraña mezcla de aceite y agua. Bajo la luz del pasillo, el charco brillaba con una película de arcoíris. Frío. Siniestro. Se me revolvió el estómago. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quizás, solo quizás, fue una coincidencia. Quizás. Pero los siguientes días aplastarían esa última pizca de esperanza. Después de que esa aterradora sospecha empezó a arraigarse en mi mente, me volví hiperconsciente de todo lo que me rodeaba. Esa noche, después de ducharme, justo cuando me estaba vistiendo, percibí un olor extraño. Miré hacia abajo y me di cuenta de que provenía de mi ropa interior. Frunciendo el ceño, lo tiré directamente a la basura. Al principio, supuse que quizá no lo había enjuagado bien. Pero el olor me resultaba demasiado familiar, algo que ya había olido antes, en alguien. Mientras me vestía y me dirigía a las escaleras, de repente oí voces apagadas provenientes de la habitación de al lado. Papá, no te acuestes con esa mujer en los próximos días. Le puse algo en la ropa. Abrí los ojos de par en par. En ese instante, supe exactamente qué era ese olor. Era el mismo olor químico que había percibido de Sophie. Se me revolvió el estómago. Hice algunas preguntas discretas y le pedí a alguien que verificara dónde había estado recientemente. Que ella me exigió que abortara, había visitado algunos departamentos del hospital. Todo encajó. Sophie había manipulado deliberadamente mi ropa interior, cubriéndola con algo que podría provocar incomodidad o peor aún, un aborto. Me sentí físicamente mal, pero también agudizó mis sentidos. Desde ese día, lo revisé todo, la ropa que vestía, el agua que bebía, la comida que tocaba. No confiaba en nada. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sophie. La primera vez que me llamó mamá, las tarjetas dibujadas a mano que me regaló, el vaso de agua tibia que me trajo cuando estuve enferma. ¿La había roto de alguna manera? ¿La había acorralado en un callejón sin salida? Quizás no había cambiado. Quizás fui tan ingenuo como para creer que solo el amor podía arreglarlo todo. Mi mente daba vueltas sin fin.
Sentía el pecho pesado, como si algo lo presionara. A las 3 de la mañana, desbloqueé mi teléfono y escribí «Asesoramiento en crisis familiar» en la barra de búsqueda. Docenas de anuncios aparecieron en mi pantalla. Elegí uno con buenas reseñas, un pequeño y modesto centro de terapia cerca de mi oficina. La tarde siguiente, me tomé mediodía libre y caminé silenciosamente hacia el edificio gris pálido que decía «Consejería familiar». Pisos de madera, aire acondicionado suave, una planta de hiedra que lucha por mantenerse verde en la esquina. La terapeuta era una mujer negra de unos 50 años, con el pelo en bucles apretados y una voz cálida y delicada, como una bufanda tejida a mano. «Puedes llamarme Mai», dijo con dulzura. «No tienes que decirlo con total lógica. Simplemente di lo que sientes». Se me hizo un nudo en la garganta. Yo creía que lo estaba haciendo todo bien. Mi voz salió ronca. No es mi hija biológica. Pero la traté como a mi familia. Pensé que si la amaba con suficiente intensidad, ella acabaría queriéndome. Maya sintió lentamente. «¿Qué pasó que te hizo empezar a dudar de ti misma?» Me dijo que no merecía tener un hijo. Que solo me embaracé para robarle su herencia. Mai no respondió de inmediato. Se recostó en su silla. «¿Crees que lo decía en serio? ¿Intentaba hacerte daño o controlarte?» Me senté en silencio durante mucho tiempo. «Quizás, ambos», susurré. «¿Y tú?», preguntó Mai en voz baja. «¿Crees que hiciste algo malo?» Miré mis dedos retorciéndose en mi regazo como una colegiala nerviosa. «No lo sé. Solo sé que me siento sola. Ella no me quiere, y él tampoco me defiende. Me siento como una criada a la que están a punto de echar, y cada vez que intento hablar, siento que solo estoy poniendo excusas». Mai se levantó y trajo 2 vasos de agua tibia. «A veces», dijo, «pasamos tanto tiempo intentando ser lo que todos los demás necesitan, que olvidamos que también merecemos cuidados. Tú cuidas de todos los demás, pero ¿quién cuida de ti?». Se me formó un nudo en la garganta y casi lloré. Solía ser una mujer muy fuerte. Podía manejar el trabajo, administrar una casa, criar a un hijo, confiar en un hombre. Pero ahora me sentía como un pájaro perdido chocando contra un cristal, intentando convencerme de que el viento era demasiado fuerte. «Emily», dijo con dulzura, «¿alguna vez has considerado que tu trabajo ahora ya no es complacerlos, sino empezar a protegerte?». Sus palabras me atravesaron directamente. Asentí lentamente. «Creo que por fin sé lo que tengo que hacer». Al salir del centro de terapia, la luz del sol era tan intensa que tuve que entrecerrar los ojos. Pero por una vez, no me pareció cruel. Me sentí cálida. Al día siguiente al mediodía hice un pequeño desvío hacia la escuela de Sophie. Me dije que era solo una coincidencia. ¿Qué pasaba por allí? Que solo quería devolverle los zapatos que había dejado en mi coche. Pero la verdad era que necesitaba saber si alguien más vio lo que yo vi. Estaban a punto de terminar las clases. Los adolescentes se congregaban en grupos por el campus, riendo a carcajadas. Chicas uniformadas sostenían portafolios de arte, raquetas de tenis y loncheras. Reían y corrían hacia el metro. Me quedé afuera de la puerta y observé cómo Sophie salía del edificio, serena, educada y sonriente. Intercambió palabras amables con 2 profesores y se ofreció a llevar una pila de libros de texto. Una estudiante perfecta. «¿Eres la madre de Sophie?», dijo una mujer a mi lado. «Madrastra», corregí, forzando una sonrisa. Ella asintió, y un destello de algo, ¿lástima? Incertidumbre, pasó por sus ojos. «Soy su profesora de literatura avanzada. La señora Grene». Mantuvimos una conversación informal y educada, y estaba a punto de irme cuando ella bajó la voz. «¿Estás bien?», parpadeé. «¿Yo?». «Sí», dudó. «Es solo que, 2 veces, cuando la recogiste, te veías muy cansada». Y, sinceramente, no iba a decir nada, pero Sophie escribió un ensayo personal el mes pasado. Mi corazón dio un vuelco. Describió a una mujer en su vida, controladora, manipuladora,
que siempre decía que lo hacía por amor. La obligó a estudiar música. La envió a una escuela lejos de sus amigos. Incluso le dictaba lo que podía comer. Supimos que se refería a su madre biológica. Luego, con cuidado, añadió, pero, algunos detalles hicieron que algunos de nosotros nos preguntáramos si estaba hablando de ti. Sentí que algo se me alojaba en la garganta. No podía hablar. No estoy aquí para juzgar, dijo la señora Grene con suavidad. Solo para decir que, a veces, las diferencias entre cómo se presenta alguien y quién es realmente, empiezan a notarse. Hemos visto a tantas hijas perfectas. Excelentes notas, sonrisas encantadoras, siempre respetuosas con los profesores, pero en casa, son completamente distintas. Asentí y mis labios apenas se curvaron en una sonrisa amarga. Ella me dio una palmadita en el brazo. Sophie es muy inteligente. Brillante, incluso. Y los inteligentes, saben cómo esconderse. No importa lo que te haya hecho, no tienes por qué culparte. Simplemente, resulta que amas a alguien que no quiere ser amado. Sus palabras flotaron en el aire como una brisa. Me quedé allí, mirando la figura perfectamente estilizada de Sophie desaparecer en el tráfico. Tan educado. Tan sereno. Pero ahora lo sabía, no era el único que la había visto. Y en ese momento, algo dentro de mí se levantó y tomó su lugar. Lo supe, finalmente. No estaba loca. No fui demasiado sensible. Y no me equivoqué con ella. Ella no era una niña perdida. Era una muchacha llena de amargura y de intenciones, de querer quemarlo todo. Efectivamente, solo unos días después, sentí algo extraño bajo mis pies mientras bajaba las escaleras, tan resbaladizo que casi me caigo al suelo. Me quedé paralizado y cambié el peso con cuidado, haciéndome a un lado. Fue entonces cuando los vi, varias semillas de soja, cubiertas de aceite, esparcidas deliberadamente por los escalones. Si no hubiera sido tan cauteloso últimamente, podría haberme caído de cabeza. Otra vez. Solté una risa amarga y silenciosa, y los recogí uno a uno, colocándolos cuidadosamente a un lado como si nada hubiera pasado. Luego bajé como si fuera un día normal. Los ojos de Sophie me siguieron. Estaba visiblemente decepcionada, su mirada se posó en mi vientre con una quietud escalofriante que me puso los pelos de punta. Le di una sonrisa alegre, fingiendo no notar nada. Es hora de cenar, dije cálidamente. Como la tensión aún persistía entre nosotros, John se había hecho cargo de la mayoría de las comidas esa semana. Cuando sacó los fideos que había preparado, percibí inmediatamente un olor leve y desagradable. Aparté el recipiente con el ceño ligeramente fruncido y, mientras ellos estaban de espaldas, serví un poco en una servilleta. Entonces sonreí y tomé la comida para llevar que había pedido antes. Últimamente todo está tan soso, dije, dándole a Sophie un muslo de pollo. Así que pedí pollo frito, tu favorito. Glaseado ámbar, justo como te gusta. Le guiñé un ojo. No hace falta que me lo agradezcas. Su rostro se retorció en una serie de emociones antes de forzar una tensa respuesta. Gracias, Michelle. Quiero decir, mamá. Después de cenar, alejé que se trataba de una emergencia laboral repentina y salí corriendo de casa. La servilleta con los fideos y la soja en una bolsa con cierre hermético se la entregué a una amiga que estudiaba farmacología. Le pedí que me dijera exactamente qué contenía. La respuesta llegó rápidamente. Solo una línea. Mifepristona fármaco abortivo. Cerré los ojos y me reí, una risa silenciosa, amarga y temblorosa. Luego me recuperé, guardé el informe de la prueba y las capturas de pantalla del sistema de seguridad de casa. Volví directamente a casa. Cuando entré, los vi descansando en el sofá, riéndose de alguna comedia, como si todo fuera perfectamente normal. Sophie levantó la mirada y, fingiendo ser dulce, caminó hacia mí. No la dejé acercarse. En lugar de eso, le di una bofetada. Fuerte. Ella gritó, sobresaltada y furiosa, intentando empujarme hacia atrás, pero la esquivé y la golpeé de nuevo, en la otra mejilla. Golpe.
Su cuerpo se tambaleó y se estrelló contra la pared. Su expresión se deformó por la conmoción y el dolor. John saltó, intentando intervenir, pero le arrojé mi bolso y la carpeta directamente al pecho. «Mira lo que ha estado haciendo tu querida hija», dije con frialdad. «Todo ese esfuerzo para obligarme a abortar. Impresionante, ¿verdad?». Cogió los papeles, hojeó el informe y su rostro no cambió en absoluto. Ni sorpresa. Ni culpa. Solo una mirada vacía. Ese fue el momento en que lo supe. Él lo había sabido desde el principio. Él sabía exactamente lo que ella hacía. Y lo dejó pasar. Sus primeras palabras no fueron de disculpa ni de enojo. Fueron: «Sophie es solo una niña». No entendía la gravedad del asunto. «No exageres». Luego algo aún más repugnante: «Es una adolescente, Michelle. No haría nada peligroso. Simplemente se portaba mal». Solté una risa seca y me temblaban las manos. «¿De verdad te oyes ahora mismo? ¿Crees que algo de esto es normal?». Su rostro se oscureció. Le di una bofetada en la otra mejilla. «Vives bajo mi techo. Comes mi comida. Duermes en la cama que pagué. ¿Y tienes el descaro de pararte aquí y defender un intento de asesinato?». Apretó los puños. Pude verlo tratando de tragarse la ira. «Sé que esto se pasó de la raya, ¿vale? Tienes todo el derecho a estar molesta. Golpéame, grítame, lo aguanto. Pero ya se acabó, ¿no? No alarguemos esto. Solo tiene miedo. Dale tiempo, verá que tener un hermano no es una amenaza tan grande». Lo miré fijamente y luego me giré para mirar a Sophie, que se había desplomado contra la pared, con el rostro contorsionado por el odio. Y sonreí. Fría. Afilada como una navaja. «¿Tiempo?», repetí. Se me acabó el tiempo. Y la paciencia. Me acerqué, abrí de golpe la puerta principal y señalé. «Tienes una hora. Recoge tus cosas y vete. Mañana pediremos el divorcio». John palideció. «¿Estás poniendo fin a nuestro matrimonio por esto?». Sophie parecía presa del pánico. No esperaba que su plan fracasara así. Ella intentó acercarse, pero la pateé con fuerza. Luego arrojé sus maletas empacadas afuera y llamé a la recepción. «Soy Michelle Walker, propietaria de la unidad 203. Necesito ayuda para desalojar a 2 residentes no registrados». El personal del edificio fue puntual. En menos de una hora, se habían ido. Se llevaron todas sus cosas. El apartamento estaba impecable otra vez. Contraté a una limpiadora para que limpiara a fondo cada rincón. Incluso el aire se sentía más ligero. Empaqué todo lo que dejaron atrás y se lo dejé al conserje. Luego envié un mensaje de texto grupal. «Tus cosas están en recepción. Si no vienes a buscarlas, daré por hecho que las has perdido». Solo después de eso me senté finalmente en el sofá y exhalé por primera vez en semanas. Pero justo entonces sentí algo debajo de mí, algo duro. Me levanté. Era un teléfono. Uno de los teléfonos de respaldo que le había dado a Sophie hace meses para ayudarla con las tareas escolares. Debe haberlo olvidado entre los cojines del sofá. Lo recogí con la intención de dejarlo con seguridad. Entonces la pantalla se iluminó. Apareció un mensaje de un chat grupal. «¿Y bien? ¿Funcionó, Sophie? ¿Perdió al bebé?». Se me heló la sangre. Con manos temblorosas, abrí la aplicación. Un grupo llamado Bye Bye Baby Club. Decenas de usuarios con avatares espeluznantes, ojos de anime, imágenes de películas de terror, siluetas sin rostro. El administrador del grupo era alguien llamado Blood Prince 94, que dominaba los registros de chat. Me desplacé hacia arriba. Sophie se había unido a este grupo el año en que me casé con su padre. Ella me insultaba: bruja cazafortunas, sanguijuela, perro callejero ávido de dinero que rondaba a su padre. ¿Y los demás?
La animaban. Me decían cosas que no me atrevía a leer en voz alta. Luego vino el anuncio del embarazo. Lo que siguió fueron sugerencias que me pusieron los pelos de punta. Hazla tropezar. Dale de comer algo arriesgado. Si eso falla, asústala hasta que corra a ver a un médico. Ella los escuchó. Pero eso no fue lo peor. Un relato, aparentemente de un menor de 13 años, se quejó de que su madre lo obligaba a tomar clases de piano. Un mad le dijo, intenta filmarla en la ducha y públicalo. Otro niño dijo que su padre prohibió la comida chatarra durante los entrenamientos de atletismo. Llegó una respuesta, córtenle el conducto del freno. 3 días después, el niño publicó una selfie. Su padre sufrió un accidente y se rompió una pierna. El grupo aplaudió. Incluyendo a Sophie. Apenas podía sostener el teléfono. Mi visión se nubló. Sentí un frío intenso. Ella había estado planeando esto durante años. Y la dejé quedarse en mi casa. La alimenté. La cuidé. La amé. Un fuerte golpe sacudió la puerta principal. La voz de Sophie resonó en un grito feroz. Michelle. Perra. ¿Cómo te atreves a echarme? Abre la maldita puerta. Rápidamente tomé fotografías del chat grupal y devolví el teléfono al lugar donde lo encontré. Entonces exhalé, me levanté y abrí la puerta. Ella miró directamente más allá de mí, hacia el sofá. Entró furiosa. Agarró el teléfono y se lo metió en el bolsillo como si nada. Tus cosas están en conserjería, dije rotundamente. Ella se giró, con los dientes apretados y los ojos encendidos. ¿Crees que esto se acabó? Te arrepentirás, Michelle. Te lo prometo. Luego cerró la puerta de golpe tras ella. Me quedé quieto, observándola desaparecer en la noche. Y lentamente, sonreí. Fría. Triunfante. Listo. La sala de estar estaba en silencio, solo yo y el tic-tac del reloj. Abrí mi teléfono, con la intención de revisar los correos electrónicos para distraerme, pero algo inesperado llamó mi atención. Había aparecido una confirmación de lectura del correo electrónico de trabajo de John. Pero el mensaje no me había sido copiado. Había llegado a alguien a quien no reconocí, Yolanda Reyes. Hice clic. Fue una confirmación para un almuerzo de negocios, pero la última frase me hizo sentarme derecho. Tengo muchas ganas de vernos en Chicago la semana que viene. Qué ganas de hablar de los viejos tiempos. ¿Chicago? John nunca mencionó un viaje a Chicago. ¿Y hablar de los viejos tiempos? ¿Quién pone eso en un correo profesional? Copié el nombre de Yolanda y lo pegué en una barra de búsqueda de redes sociales. Unos segundos después, se cargó un perfil, una mujer de unos 40 años con una alegre foto de perfil, parada junto a un niño pequeño. Me desplacé por sus publicaciones públicas hasta que encontré una fotografía antigua. Fue tomada en la playa hace 2 décadas. Un joven John estaba de pie en el centro, rozando con el brazo a una mujer que se parecía muchísimo a Yolanda. Estaban demasiado cerca para ser solo amigos. En los comentarios destacó uno. «¡Guau, qué adorables eran en aquel entonces! Me alegra mucho que se reencuentren». Se me secó la garganta. La humillación y el asco se revolvieron en mis entrañas, espesos y amargos. Nunca me habló de esta mujer. Nunca dijo una palabra. No mientras yo me dedicaba por completo a criar a su hija, luchando contra la traición en mi propio hogar, mientras él estaba mentalmente a miles de kilómetros de distancia, reavivando algo con una mujer de su pasado. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en nuestra cuenta de gastos compartida. Nunca me había molestado en revisar sus transacciones menores. Pero, ¿ahora? Allí estaba. Hace 2 meses, durante una semana en la que estuve inundado de informes de fin de trimestre, reservó una habitación en el Hotel Skyline de Chicago. 2 noches. Suite doble. Accedí al itinerario. Coincidía exactamente con las fechas que me dijo que estaría fuera para realizar una investigación in situ. ¿Y cuándo regresó de ese viaje?
Me besó la frente y dijo, eres increíble. No sé cómo podría llevar esta casa sin ti. Se me revolvió el estómago. Este hombre no solo me había descuidado. Se había estado escapando a pasar fines de semana tranquilos con un viejo amor mientras yo lo mantenía todo bajo control en casa. Él y Sophie me habían tratado como a un extraño, como una amenaza a su pequeña fantasía de familia, mientras que ellos eran los que sacaban cuchillos a mis espaldas. Finalmente lo vi claro, él nunca quiso una pareja. Yo solo era la mujer que lo dejaba vivir en mi casa. Su contratista doméstica. La que pagaba las cuentas y controlaba su caos. Sus sonrisas durante la cena, sus palabras tranquilizadoras, no eran más que una máscara. Tomé una captura de pantalla del perfil de Yolanda y la archivé en la carpeta que silenciosamente comencé a llamar evidencia. Este no fue solo el final de un matrimonio. Este fue el final de mi humillación. Y por primera vez, me reí, no con amargura, ni con dolor. Solo, con claridad. Creyeron que podían expulsarme. Reemplazarme. Robarme lo que construí. Pero estaban equivocados. Las reglas de este juego habían cambiado. Y ahora era yo quien tenía los dados. Tomé mi teléfono y creé una cuenta desechable, completa con el avatar negro sólido que todos los adolescentes atrevidos en el chat grupal de Sophie parecían preferir. Luego envié un mensaje para unirme. Odio muchísimo a mi padre. ¿Alguien sabe cómo puedo fastidiarlo? Segundos después, estaba dentro. Y casi inmediatamente, un nombre familiar iluminó la charla, Sophie. Mi maldita madrastra se está divorciando de mi papá. ¿Hay alguna manera de asegurarme de que pierda al bebé y me dé la casa? Alguien llamado Isaac respondió. ¿Tienes una idea? ¿Quieres oírla? Un escalofrío me recorrió la columna. Sophie respondió en cuestión de segundos. Dios mío, eres un genio. Dime cómo arruinarla. Quiero que se acabe. Para, siempre. Mi mandíbula se tensó mientras seguí leyendo. Unos días después, ella me llamó. Dijo que quería reunirse. Dijo que lo sentía. Su voz temblaba con falsa emoción. Ahora me doy cuenta de que me equivoqué, sollozó. Me porté mal, pero te extraño, extraño nuestro hogar. ¿Podemos hablar en persona, por favor? Solté una risa suave que no pudo oír. Y dije que sí. Quedamos en encontrarnos en la cafetería de abajo. Mediodía. Pero yo estaba allí a las 11, escondido en una cabina de la esquina, con la gorra de béisbol calada hasta los pies y gafas de sol cubriéndome la cara. Sophie llegó temprano, por supuesto. Ella pidió 2 cafés con leche y solicitó específicamente vasos para llevar. La observé desde las sombras mientras sacaba una pequeña botella del bolsillo de su abrigo y vertía algo en una de las pajitas. Metódico. Frío. Sonriente. Cuando finalmente se acomodó en el asiento, me levanté y caminé hacia ella, tranquilo y firme. Ella parpadeó sorprendida, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa radiante. Michelle, dijo en voz baja, te he extrañado muchísimo. Nunca había pasado tanto tiempo sin ti. Me senté frente a ella, manteniendo mi sonrisa firme, a tono con su actuación. Tú y tu padre me han enseñado más sobre la traición de lo que jamás quise aprender. Sus labios se crisparon. Sollozó. Por favor, no te divorcies de él, susurró. Es terrible estar solo. ¿Crees que es culpa de mi madre que yo fuera un desastre de pequeña? No lo fue. Fue él. Ella extendió la mano y agarró la mía. Eras la única a quien realmente le importaba. Solo que, tenía miedo de perderte. Pero sus ojos seguían fijos en la taza que había preparado. Vi la anticipación en su rostro. El hambre apenas disimulada. Sonreí por dentro. Y tomó un sorbo del café contaminado. Sus ojos se iluminaron por un instante. Se inclinó. ¿Sabes lo que acabas de beber? Susurró. Fue una dosis triple. Me costó una fortuna.
El médico dijo que una fue suficiente para garantizar que nunca más lleves el embarazo a término. Su voz bajó aún más, e incluso me dio una palmadita en la mejilla. Sé inteligente. Olvídate del divorcio. Cumple con tu deber. ¿Quién sabe? Quizás te deje quedarte. Al fin y al cabo, ya no eres joven. Aún tengo futuro. Antes de que pudiera decir otra palabra, una voz profunda y helada habló detrás de mí. Miré hacia arriba. Y allí estaba Juan. John irrumpió en el café como un hombre que corre para salvar la vida de alguien, dramático, sin aliento, su rostro contorsionado por el pánico. Pero pude verlo instantáneamente. Detrás de toda esa preocupación performativa estaban las emociones reales, la presunción y el desprecio. Se abalanzó sobre mí y me levantó de mi asiento con una fuerza innecesaria, siseando en voz baja. Si hubieras tenido un poco de sentido común, todo esto podría haberse calmado. No quería que llegara tan lejos, pero tuviste que empujarme, ¿no? ¿Arruinarías un matrimonio por esto? ¿Por nada? Me he dejado la piel por ti todos estos años, ¿y ahora crees que puedes marcharte sin más? ¿Crees que alguien de tu edad aún tiene opciones? Ya perdiste tu oportunidad. Sofía es la única hija que tendrás. Y seamos realistas, ¿qué clase de hombre querría a alguien como tú ahora? Parpadeé, abrí los ojos como si estuviera aturdido y pregunté, dulce como el azúcar. Entonces, ¿estás admitiendo que tú y Sofía manipularon mi bebida? Se burló, sin siquiera molestarse en negarlo. Claro que sí. O dejas este divorcio y te portas bien, o pagas $500,000 por tu libertad. Si no, te arrepentirás. Sonreí por dentro. Finalmente. Me aparté de él, me incorporé y levanté el teléfono con naturalidad. La pantalla se iluminó, un punto rojo parpadeaba. Grabación en curso. Gracias por ponérmelo tan fácil, dije con claridad. De verdad que no te pudiste resistir, ¿verdad? Ni un poco de sutileza. Me acabas de dar todo lo que necesitaba. El café quedó en completo silencio. Los clientes estaban paralizados, mirando fijamente. Me giré para mirarlos a todos, con mi voz alta y clara como el cristal. Este hombre y su hija intentaron drogarme. Metieron medicamentos en mi bebida para impedir que tuviera hijos. Querían asegurarse de que no pudiera quedar embarazada para poder robarme mis bienes. Pero aquí está el giro, sonreí, metiendo la mano en mi bolso. No me tomé el café. Lo vertí en cuanto se dio la vuelta. Sofía palideció. Miró debajo de la mesa y, efectivamente, allí estaba, una servilleta hecha una bola, manchada con café derramado. Ella gritó y se abalanzó sobre mí. Pero 2 agentes de policía intervinieron justo a tiempo y la sujetaron mientras se agitaba y gritaba. Recibimos un informe de un intento de envenenamiento, dijo un oficial con firmeza. Necesitamos que ambos nos acompañen al interrogatorio. Observé, tranquila y fría, cómo esposaban a John y a Sophie. John se giró para gritarme, soy el padre de tu hijo. ¿De verdad quieres que nuestro bebé crezca sin papá? Puse una mano suave sobre mi estómago y sonreí dulcemente. ¿De verdad crees que se trataba de un bebé? No estoy embarazada. Se quedó congelado. Seguí adelante, suavemente, constantemente. No he tenido la regla en meses, es cierto, pero es solo un desequilibrio hormonal inducido por el estrés. ¿Y si estuviera embarazada? No sería tuyo. Su boca se abrió, pero no salió nada. Más tarde, envié a la policía todas las pruebas que había reunido, los mensajes directos de Sophie incitando a otros a hacerme daño, las capturas de pantalla de su grupo de chat anónimo e incluso la grabación de voz del café. Las fuerzas del orden se lo tomaron en serio. Muy en serio. La investigación avanzó rápidamente. Una semana después, me notificaron que el caso había avanzado. Se estaban presentando cargos. Y sorprendentemente, John se declaró culpable de todo. Dijo que todo fue idea suya. Afirmó que Sophie era solo una niña manipulada por su padre. Sophie, al principio, permaneció en silencio.
Luego, con lágrimas en los ojos, asintió con la cabeza mientras él confesaba. Pensé que esto sería el final. Hasta que recibí un correo electrónico. Se adjuntó una copia del reciente examen médico de John. Lo abrí. Y entonces me reí. A carcajadas. En el silencio de mi cocina, me reí como no lo había hecho en años. Reservé una visita en el centro de detención para la mañana siguiente. Cuando entré en la cabina con paredes de cristal, apenas lo reconocí. John parecía 20 años mayor, pelo gris, piel cetrina y espíritu agotado. Apretó los dientes al verme. ¿Estás aquí para presumir? Deslicé el papel contra el cristal. Solo quería compartir 2 pequeñas novedades, dije con ligereza. Una buena. La otra, no tan buena. Leyó las primeras líneas. Y entonces sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió y se cerró como un pez jadeante. Buenas noticias, dije. No tienes cáncer. Estás sorprendentemente sana para tu edad. ¿Malas noticias? Me incliné ligeramente hacia adelante. Tu recuento de espermatozoides es prácticamente nulo. Médicamente hablando, nunca has sido capaz de tener un hijo. Su rostro se desplomó. Observé cómo se abrían grietas en su negación cuidadosamente construida. También me tomé la libertad, añadí, de pedir una prueba de paternidad. ¿Y adivina qué? Deslicé un segundo trozo de papel contra el cristal. No hay relación biológica. Así es. Sophie no es tu hija. Nunca lo fue. Llevas casi 2 décadas con esa corona de delirio. Debes sentirte apretado. Miró el informe, temblando. No, no. No es posible. Es mi hija. Este informe es falso. Lo falsificaste. Me encogí de hombros. Repítete lo que necesites. Solo pregúntate, ¿valió la pena? Te declaraste culpable. Aceptaste la culpa. Por una chica que ni siquiera es tuya. He oído que estarás preso unos 5 años. Cuando salgas, a ver quién sigue dispuesto a contratar a un delincuente con antecedentes de fraude. Y para que quede claro, mi empresa no lo será. Cuando me giré para irme, lo oí detrás de mí, aullando, gritando, golpeando el cristal como un animal en una jaula. Pero no me volví atrás. Salí al sol y dejé que calentara mi piel. Ese fue el primer día del resto de mi vida. Y no le debía nada a nadie. Tan solo unos días después, se supo que John estaba intentando retractarse de su confesión para salvar su propio pellejo. Al final, recibió un tirón de orejas, 3 meses entre rejas. Sophie, en cambio, no tuvo tanta suerte. Por su intento de poner droga en mi bebida, el tribunal la condenó a 4 años de prisión por intento de envenenamiento. Cuando escuché el veredicto, solté una risa fría. ¡Qué apropiado! Había planeado empezar la universidad, ¿y ahora? Aún así, había conseguido una plaza en una institución altamente estructurada, pero no de esas con fiestas en la residencia y visitas al campus. 4 años de madrugar, rutinas estrictas e introspección obligatoria. Una educación superior diferente. Oí que cuando descubrió que John la había dejado en evidencia, perdió el control por completo. Gritó. Luchó. Incluso agredió a un funcionario de prisiones.